Recuerdo que era una tarde fría y la ciudad estaba bastante concurrida. Fui hasta la estación del metro, decidido a que allí, en ese preciso lugar, sería el final de mi largo camino. Crecí en el espiritismo. Mi padre servía a los espíritus y mi madre era gitana. Mi padre golpeaba a mi madre, agredía a los hijos. Mi madre tuvo cáncer, falleció. La vida siguió y mi padre también falleció de cáncer. Todo eso sucedió cuando tenía 17 años. Todavía estaba terminando mis estudios. Era un joven y perdí el rumbo. Me sentí perdido, totalmente desamparado. Imagínate, yo, en menos de un año, había perdido a mi padre y a mi madre por cáncer. En un acto desesperado tomé el metro, me detuve allí y pensé, me voy a suicidar. Pero no sé por qué, no lo hice. Entonces conocí a mi esposa, Juliana, y empezamos a salir. Y Juliana, ella también servía a los espíritus con su familia. Así que nos casamos en el altar de los espíritus. Y entonces entré a la policía militar. Juliana quedó embarazada, tuvimos a Elizabeth, y nuestro hogar empezó a destruirse. Todos los días había peleas, discusiones, perturbaciones. Juliana empezó a volverse una persona agresiva, empezó a agredirme también y yo la agredí a ella. Empezamos a destruir las cosas dentro de la casa. Un año después, Juliana quedó embarazada de David, mi hijo. Y las cosas empeoraron. Estas peleas en casa eran muy violentas y yo pensaba para mí mismo, ¿cómo yo, militar, entrenado, enseñado a ser una persona justa, disciplinada, a hacer el bien, estaba causando tanta destrucción dentro de mi propia casa? Tenía hijos que realmente no les gustaba estar con su padre. Ellos le tenían miedo a su propio padre. Tenía una esposa asustada. Entonces fui al cuartel, pasé por un psiquiatra y él me dio una licencia. Y en esa licencia fui apartado del servicio por problemas psiquiátricos. Entonces un día realmente subí a mi cuarto, después de una pelea intensa con mi esposa, ella se fue a trabajar, cerré la puerta con llave y el arma estaba encima del armario. Tomé el arma de fuego. Estaba dispuesto a acabar con mi propia vida. Pero en ese momento, de manera inesperada, mi hija golpeó la puerta y dijo, «Papá, no hagas eso. Dios te ama, Dios quiere ser tu amigo». Entonces puse el arma debajo de la almohada y me quedé allí, todavía con ese pensamiento. Así que por la mañana fui a trabajar como si nada hubiera pasado. Me encontré con el trabajo de la Iglesia Universal, que es la UFP, que es universal en las fuerzas policiales. Entonces recibimos la visita de un pastor de la Iglesia Universal que vino a traer un mensaje para los policías. Y cuando él mencionó Mateo 11:28, «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré». Y me quedé con eso, diciendo, Jesús habló conmigo, Dios habló conmigo. Tuve el deseo de conocer de dónde venía ese poder que salía de la boca de ese hombre. Entonces fui invitado a ir a la Iglesia Universal por el pastor. Y acepté esa invitación. Y tuve la certeza, tuve la fe de que esa era una oportunidad para cambiar y transformar mi vida. Fuimos recibidos muy bien por todas las personas, y vi ese letrero, Jesucristo es el Señor. Y eso me conmovió profundamente, de una manera que ya no podía controlar mi llanto. Empecé a llorar, y al mismo tiempo que lloraba, sentía que me abrazaban, como si un padre estuviera allí abrazándome. Y una paz que nunca antes había sentido en mi vida se apoderó de mí. Tenía paz. Entonces allí decidí hablar con Jesús. Aunque lo conocí ese día, era como si hubiera sido amor a primera vista. Allí le dije en pensamiento, Señor Jesús, acabo de conocerte, pero entrego toda mi vida al Señor.
Y en ese preciso momento tuve la absoluta certeza de que mi vida ya estaba siendo completamente transformada para siempre. Entonces salí y todavía recibí un regalo, una Biblia. Ese deseo de tener rabia, odio, angustia, rencor, todo eso, en ese momento simplemente desapareció de dentro de mí. Entonces le dije a mi esposa, mira, tomé mi decisión. Hoy en el primer día voy a servir a Jesús. Entonces empezamos a asistir a la iglesia todos los días. A las 3 semanas tuve la certeza absoluta de que quería bautizarme en las aguas. Entonces me bauticé en las aguas. Ese mismo día mi esposa también se bautizó. Y vi una transformación en mi vida. Mis hijos empezaron a acercarse a su padre. Un padre que ya no tenía angustia, un padre que ya no necesitaba tomar medicamentos ni pastillas fuertes para dormir. Y empecé a notar mi propia transformación. Comencé a experimentar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Hoy me acuesto en mi cama y duermo en paz. Yo, que era una persona agresiva, ya no lo era más. Yo, que era un hombre violento, ya no lo era más. Me volví una persona apacible. Me convertí en una persona controlada. Me volví una persona feliz, una persona alegre, una persona que tenía la capacidad de perdonar y pedir perdón. Una persona que veía que la palabra de Dios restauraba su vida todos los días. Hasta que llegó el mejor día de mi vida. Estaba en casa, era de madrugada, puse una palabra amiga del obispo Macedo y él hablaba sobre la importancia del Espíritu Santo. Entonces ahí me arrodillé y empecé a buscar, a clamar, a pedir con todas mis fuerzas que el Espíritu Santo estuviera conmigo. Cuando un gozo inexplicable, algo que es inestimable, que no podemos expresar, pues nuestro vocabulario nunca será suficiente para expresar lo que el Espíritu Santo representa en la vida del ser humano. Una felicidad extrema, unas ganas de saltar, de correr, de abrazar a los hijos, de abrazar a la esposa, se apoderaron de mí. Y desde ese día en adelante tuve la certeza de la restauración completa de mi vida. Es una felicidad que no tiene una explicación. Allí yo tuve la certeza de que el reino de Dios habitaba plenamente dentro de mí, un simple ser mortal, un ser pecador. Tuve el inmenso placer y la gratitud de recibir al Espíritu Santo dentro de mí. Y de ahí en adelante pasé a ser un nuevo hombre, a tener el carácter de Dios, a ser una persona bondadosa, a ser una persona respetuosa. Para mi alegría, mi esposa hoy también recibió al Espíritu Santo. Y nuestra vida fue transformada de adentro hacia afuera y hoy podemos vivir una vida de paz, de amor. Nos casamos en la iglesia, en la última celebración de matrimonios. Hoy ya no tengo a mi padre, pero tengo un padre y es un padre grandioso, un padre celestial que está conmigo, presente todos los días de mi vida. Y hoy puedo ser un padre amoroso para mis hijos. Hoy puedo participar en la vida de mis hijos, de Elizabeth y de David. Así que hoy tengo la plena y profunda plenitud de saber que mis queridos hijos están en completa paz con su amado Padre, lo cual me llena de una inmensa tranquilidad. También me gustaría agradecer a la Iglesia Universal del Reino de Dios a través del grupo UFP Universal en las fuerzas policiales por haber alcanzado mi alma, por haber salvado mi alma, ya que hay muchos policías que anhelan y necesitan que su alma sea salvada. Y veo la importancia de este trabajo serio, un trabajo comprometido, un trabajo que está dedicado a ayudar a los policías y a las instituciones de justicia, que puede alcanzar a muchas almas que están sufriendo y necesitan ayuda. Y así como un día fui rescatado y ayudado, hoy tenemos la sabiduría de saber que debemos alcanzar a esos policías y ayudarlos.
Así como mi vida fue transformada, hoy quiero llevar eso a mis compañeros de trabajo.